El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Manuel llegó a la obra esa mañana de lunes. Tenía 69 años, pero la energía con la que cargaba los sacos de cemento hacía dudar a cualquiera de su edad. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, parecían conocer cada grieta del material, cada peso exacto, cada forma correcta de cargar sin lastimarse. Para él, no era solo cargar cemento, era continuar un legado de vida, un compromiso con cada edificio levantado con honestidad. Vicente, el albañil más experimentado del equipo, lo saludó desde la mezcladora de masa. «Buenos días, don Manuel», gritó con respeto. Carlos estaba acomodando las herramientas en el rincón de siempre y levantó la mano en señal de saludo. Roberto, el más joven del grupo, se acercó con curiosidad. «Hoy madrugó más que todos, su Manuel», comentó mientras ajustaba su casco. «Obra que empieza temprano termina en el plazo», respondió él con una sonrisa serena, repitiendo una de esas frases que se habían convertido en lecciones para todos. Manuel no era un simple obrero. Quienes lo conocían sabían que detrás de esa ropa gastada y esas manos curtidas había una historia mucho más grande, pero él siempre prefirió trabajar hombro con la cuadrilla, sin importar títulos ni jerarquías. Para él, el liderazgo se demostraba compartiendo el esfuerzo. La mañana avanzaba tranquila hasta que un sonido rompió el ambiente. Un automóvil de lujo, negro y brillante, entró levantando polvo. Los obreros se detuvieron automáticamente para observar. Era un sedán imponente, con vidrios polarizados y llantas que parecían recién salidas de la fábrica. De aquel coche bajó André, impecable en su traje gris, con zapatos italianos que relucían como espejos y un reloj dorado que brillaba con cada rayo de sol. André caminó como si fuera dueño del terreno, con el gesto arrogante de quien cree que el mundo le pertenece. «¿Dónde está el responsable de esta obra?», preguntó en voz alta, como si hablara con subordinados incapaces de entender su importancia. Vicente dejó la mezcla y miró hacia Manuel, que seguía cargando material como si nada pasara. «El ingeniero está en reunión», contestó Vicente, «pero si quiere, puedo ayudarlo». André lo miró con desprecio. «No vine a hablar con un albañil. Estoy aquí para asuntos serios, de negocios de verdad». Caminó por la obra, observando todo como si inspeccionara un reino. Finalmente se detuvo frente a Manuel, que estaba organizando sacos de argamasa. El contraste era brutal. El corredor elegante frente al hombre sencillo, arrodillado en el suelo. «Tú, viejo», dijo André con tono de mando, «quita ese material que estorba el paso». Manuel se levantó lentamente, limpió sus manos con el paño que siempre llevaba en el bolsillo y respondió con calma: «Lo puedo mover, señor, pero este material corresponde a la fundación del bloque 3. Si lo traslado ahora, retrasaremos el cronograma». André soltó una risa cargada de burla. «¿Cronograma? ¿Y desde cuándo un sirviente entiende de cronogramas?». Las palabras resonaron como un golpe. Vicente apretó los puños. Carlos detuvo lo que hacía, con rabia contenida. Roberto bajó la mirada, avergonzado por lo que presenciaba. «Escucha bien, viejo», continuó André acercándose más. «Yo no vine a escuchar opiniones de quien carga ladrillos. Vine a tratar con gente seria». Manuel no respondió. Asintió levemente y empezó a mover los sacos uno por uno, soportando no el peso físico, sino la humillación que caía sobre sus hombros. «Así es como debe ser», dijo André en voz alta, como dando una lección. «El sirviente sirve, el patrón manda». Vicente no pudo contenerse. «Señor, no hace falta hablarle de esa manera. Manuel es un trabajador honesto». «¿Honesto?». André soltó una carcajada amarga. «Todos aquí son honestos, pero eso no cambia nada. Algunos nacen para mandar y otros para obedecer». Los obreros intercambiaron miradas de indignación, pero Manuel seguía en silencio. Era incapaz de humillar a alguien, incluso cuando lo estaban ofendiendo. Andrés sacó su teléfono. «Voy a llamar al dueño de esta obra. Necesito resolver temas de ventas y no pienso esperar». «Lo mejor sería agendar una cita», dijo Vicente con voz tranquila. «¿Agendar?». André arqueó las cejas. «Cuando André Méndez quiere hablar con alguien, esa persona se ajusta a mi horario». En ese instante, Manuel se detuvo un segundo. Fue apenas un gesto imperceptible, pero Vicente lo notó. Algo en el rostro del viejo indicaba que el nombre del arrogante no le era indiferente.
André colgó molesto. La secretaria dijo que el dueño no está disponible. Un absurdo. No saben con quién están hablando. Guardó el teléfono y volvió a mirar a Manuel. Viejo, ¿cuántos años llevas en esto? 54, señor, contestó él sin titubear. ¿Y sigues en el mismo lugar? André rió cruelmente. Eso demuestra que hay quienes nacen para ser nadie. El silencio pesó en el aire. Roberto cerró los ojos, dolido. Carlos apretó con fuerza la herramienta en su mano. Vicente respiró profundo, conteniendo la furia. ¿El señor no conoce la historia de Manuel?, preguntó Vicente con firmeza. ¿Historia?, replicó André burlón. ¿Qué historia puede tener un sirviente de obra? Nació cargando ladrillos y morirá cargando ladrillos. Esa es la vida. Manuel levantó otro saco y lo puso sobre su hombro. No replicó, no discutió, y esa calma desconcertaba más a André que cualquier enfrentamiento. Antes de marcharse, André lanzó su último veneno. Mañana volveré para hablar con el verdadero dueño. Mientras tanto, sigue con tus ladrillitos. Eso es lo máximo que lograrás en tu vida. El auto rugió, levantando polvo al salir. La obra quedó en un silencio pesado. Vicente fue el primero en acercarse. Don Manuel, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no le mostró quién es realmente? Manuel limpió sus manos en el paño y miró a cada uno con serenidad, porque a veces es mejor dejar que la gente muestre quién realmente es, antes de mostrar quién somos nosotros. Roberto bajó la cabeza, indignado. Pero fue muy injusto, su Manuel. No merecía esas palabras. La gente que necesita humillar para sentirse importante es la más pequeña por dentro, respondió él, esbozando su primera sonrisa del día. ¿Y ahora qué?, preguntó Vicente. Dijo que volvería mañana. Manuel cargó otro saco al hombro y sin detenerse murmuró: que regrese. Mañana será un día interesante. Esa noche, Manuel apenas durmió. Las palabras de André no le dolieron, pero despertaron recuerdos de otros tiempos, de personas que lo habían juzgado por su apariencia. A los 69 años ya había visto de todo, y entendía que la soberbia siempre termina cayendo por su propio peso. Al amanecer del día siguiente, llegó más temprano que de costumbre. Vicente ya estaba preparando la mezcla. ¿Durmió bien, don Manuel?, preguntó, sabiendo la respuesta. Dormí pensando, contestó él barriendo la entrada donde André había estado parado el día anterior. Carlos apareció con una garrafa de café. Hoy vuelve ese tipo, ¿no? Sí, respondió Manuel con calma. Y veremos hasta dónde llega su arrogancia. Roberto llegó apurado, pidiendo disculpas por el retraso. ¿Pasó algo?, preguntó al ver la tensión en el ambiente. El corredor de ayer regresa hoy, explicó Vicente. Todos trabajaron en silencio el resto de la mañana, como si esperaran una tormenta inevitable. El sol estaba alto cuando el rugido del coche volvió a escucharse. André descendió con aún más ostentación: traje nuevo, gafas oscuras, maletín de cuero fino. «Buenos días, señores», dijo como si fuera dueño del lugar. «Hoy vamos a resolver lo importante». Caminó directo hacia Manuel, que estaba limpiando herramientas. «Todavía aquí, viejo. Pensé que habías entendido tu lugar ayer». «Solo cumplo con mi trabajo», respondió Manuel sin levantar la vista. «¿Trabajo?». André soltó una carcajada cruel. «Eso que haces no es trabajo, es perder el tiempo». Los obreros se tensaron. La atmósfera era como un cable a punto de romperse. André, consciente de tener la atención de todos, decidió hacer un espectáculo. Sacó un papel del maletín. «He hecho una lista con lo que debe cambiar aquí. Punto 1. Los trabajadores lentos retrasan el cronograma. Punto 2. Los sirvientes que opinan sobre construcción exceden su función». Manuel lo miró directo a los ojos por primera vez. «¿Y cuál cree usted que es mi función, señor?». «Tu función es cargar y callar». André levantó la voz. «Limpiar lo que ensucian otros. Hacer lo que nadie más quiere hacer». Las palabras eran veneno. Vicente y Carlos se contuvieron con dificultad. Roberto se mordió los labios. «Entiendo», respondió Manuel con serenidad. «¿Entiendes? No entiendes nada», replicó André. «Gente como tú jamás comprenderá el mundo de los negocios». Se acercó demasiado, invadiendo el espacio de Manuel. «¿Sabes cuánto facturé el mes pasado? Más de lo que ganarás en 5 años cargando cemento». «Debe de ser mucho dinero», dijo Manuel con simpleza, como si comentara el clima. La respuesta lo descolocó.
André estaba acostumbrado a la admiración, al miedo, no a esa indiferencia que lo dejaba sin armas. «Mañana tengo reunión con el dueño de esta obra», anunció con altivez. «Y cuando salga de esa reunión, muchos de ustedes estarán despedidos». El silencio cayó como un martillo. Estaba amenazando el sustento de todos. «¿Está seguro de que conoce al dueño?», preguntó Manuel con calma. «Por supuesto. Hice mi investigación. Manuel Santos, uno de los empresarios más grandes del ramo. Un hombre que sabe de negocios de verdad. Exactamente lo contrario a ti». Al escuchar su propio nombre, Manuel se detuvo unos segundos. Los demás contuvieron la respiración. «Entonces veremos qué pasa en esa reunión», dijo simplemente, y volvió a su trabajo. Los obreros se miraron con nerviosismo. Ellos sabían lo que André aún no. La lección que estaba a punto de aprender sería la más dura de su vida. El tiempo pasó lento aquella mañana. Cada minuto parecía un peso insoportable para los trabajadores. Vicente mezclaba la masa con la mirada perdida. Carlos organizaba las mismas herramientas una y otra vez, y Roberto cargaba ladrillos sin rumbo fijo. Todos estaban inquietos por la inminente reunión. Manuel, en cambio, se movía con la serenidad de siempre. Cargaba materiales, barría el suelo, revisaba los detalles del cantero. Sin embargo, quienes lo conocían bien percibían algo distinto. Una calma que escondía la fuerza de una tormenta a punto de estallar. «¿Seguro que no va a decirle quién es antes de la reunión?», preguntó Vicente por quinta vez. «Vicente», respondió Manuel apoyando la escoba, «hace 54 años aprendí que hay personas que solo entienden cuando chocan contra la realidad. Pero habló de despedirnos a todos», insistió Carlos nervioso. «Carlos», le respondió con paciencia, «¿confías en tu trabajo?». «Sí». «¿Y en la calidad de lo que haces?». «Claro. Entonces no tienes por qué preocuparte». Roberto se unió a la conversación, sudando más de tensión que de calor. «Don Manuel, ese tipo parece no aceptar un no como respuesta. Hará lo que sea para imponerse. Precisamente por eso necesita una lección», dijo Manuel con serenidad, «y nosotros solo tenemos que presenciar cómo la recibe». Se sentó sobre una pila de bloques y llamó a los tres. «¿Quieren que les cuente algo?». Cuando tenía la edad de Roberto, trabajaba como sirviente en otra obra. El capataz de entonces era un hombre que disfrutaba humillando a los demás. Gritaba, insultaba, trataba a todos como basura. Los tres se acercaron, atentos. Un día me llamó burro frente a todos. Dijo que nunca sería nada en la vida, que había nacido para servir. Yo no respondí. Guardé esa rabia y la transformé en combustible. Trabajé más duro que cualquiera. Aprendí cada detalle de la construcción. Estudiaba de noche, ahorraba cada centavo. 2 años después empecé a hacer mis propias obras. Pequeñas, al principio, pero crecieron. «¿Y el capataz?», preguntó Roberto. 15 años después vino a pedirme trabajo. Los obreros quedaron mudos. «¿Le dio empleo?», susurró Vicente. «Claro, pero con una condición. En mi empresa nadie humilla a nadie». Y trabajó conmigo 10 años, hasta jubilarse, convertido en un hombre distinto. Carlos negó con la cabeza, impresionado. «Entonces André no sabe con quién se metió». «No es cuestión de venganza», corrigió Manuel. «Es cuestión de mostrarle el verdadero valor de la humildad». Miró su viejo reloj de cuero. «Faltan 20 minutos para la reunión». Cuando el reloj marcó la hora exacta, un rugido familiar anunció la llegada del sedán negro. André bajó con más arrogancia que nunca, traje nuevo, gafas oscuras y la misma sonrisa altiva. «¿Dónde está el dueño?», preguntó a gritos. Vicente señaló el rincón donde Manuel había preparado 2 sillas. André frunció el ceño. «¿Ahí? ¿En ese lugar miserable?». «Ahí mismo», respondió Manuel, dejando la escoba a un lado y sentándose tranquilamente. André rió con desdén. «Viejo, no molestes. Esa reunión no es para ti. Vete a cargar cemento». «La reunión es conmigo», dijo Manuel con voz firme. El aire se congeló. Los trabajadores contuvieron la respiración. André lo miró incrédulo. «¿Cómo dices?». «La reunión que pidió es conmigo, André Méndez». El uso de su nombre lo hizo retroceder un paso. ¿Cómo podía ese sirviente conocerlo tan bien? «¿Quién demonios eres tú?». «Siéntate, por favor», invitó Manuel con calma. André permaneció de pie, nervioso. Manuel abrió una carpeta de cuero gastado y sacó documentos.
Usted investigó al dueño de esta obra, ¿cierto? Sí, Manuel Santos, un gran empresario. Entonces debe reconocer esta firma, dijo mostrando la certificación de propiedad. André tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos bajaron línea por línea hasta llegar a la firma. Manuel Santos. La sangre se le heló. Revisó otro documento y otro más. Todos llevaban el mismo nombre y la misma firma. No, no puede ser, balbuceó. Pero lo es, confirmó Manuel. Soy el dueño de esta obra y de muchas más. Los obreros observaban la escena en silencio reverente. André cayó pesadamente en la silla. Yo no lo sabía. ¿Y eso cambiaría algo?, preguntó Manuel, clavando sus ojos en los de él. Si realmente fuera solo un sirviente, ¿sus palabras serían menos crueles? La pregunta lo atravesó como un cuchillo. André bajó la cabeza, incapaz de responder. El problema no era quién soy yo. El problema es cómo trata usted a las personas. Por primera vez André se sinceró. Yo juzgué mal, lo humillé. Pensé que era insignificante. ¿Por qué pensó eso?, presionó Manuel. El silencio se prolongó hasta que André explotó. Porque siempre me sentí pequeño. Y para sentirme grande necesito hacer sentir pequeños a los demás. Los obreros se miraron sorprendidos. Manuel lo observó con atención. Hable de eso. Mi padre era albañil. Pasó 40 años cargando ladrillos. Cuando era niño, me avergonzaba de sus manos sucias, de su ropa gastada. Juré que nunca sería como él. Las palabras le salían entrecortadas, como confesiones que llevaba décadas ocultando. Me convertí en corredor. Traje caro, coche importado, pero nunca dejé de sentirme pequeño, porque sabía que era hijo de un obrero. Cada vez que veía a alguien como mi padre, como usted, sentía la necesidad de despreciarlo. Las lágrimas comenzaron a caer. Mi padre murió hace 3 años de cáncer en los pulmones por el polvo de las obras. Nunca me reconcilié con él. La última vez que me visitó en la oficina, lo negué. Le dije a la recepcionista que era un desconocido, y él lo escuchó todo. Vicente apretó los dientes, emocionado. Carlos tragó saliva. Roberto se cubrió el rostro. ¿Qué hizo su padre?, preguntó Manuel con suavidad. Nada. Solo me miró con una tristeza infinita y se fue. Nunca hablamos de eso. 3 días antes de morir me dijo: «Hijo, sé que te avergüenzas de mí, pero estoy orgulloso de ti. Eres todo lo que soñé». Y yo no respondí. Salí del cuarto en silencio. El llanto lo desarmó. Andrés se desplomó, llorando como un niño. Manuel puso una mano en su hombro. Su mayor error no fue ofenderme aquí. Fue sentir vergüenza del hombre que dio la vida para que usted tuviera un futuro. Los sollozos de André resonaron en la obra. Los trabajadores no pudieron evitar conmoverse. «No es tarde para cambiar», añadió Manuel. «Honre la memoria de su padre siendo un hombre diferente». André se arrodilló en la tierra, frente a una pequeña planta que había en el cantero. Manuel explicó: «Vicente la sembró cuando perdió a su madre. Habla con ella cada vez que la extraña. Haga lo mismo. Su padre aún puede oírlo». Temblando, André murmuró: «Papá, perdóname. Me avergoncé de ti, del hombre más honrado que conocí, pero te amo, y estoy orgulloso de ser tu hijo». El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se movió. Manuel cerró los ojos dejando que aquel momento marcara a todos. Desde ese día, André no se fue. Preguntó si podía quedarse a ayudar. Vicente le enseñó a cargar sacos, Carlos a usar las herramientas, Roberto a preparar mezcla. El traje caro se manchó de polvo, los zapatos italianos se arruinaron, pero André no se quejó. «¿Cuántos sacos cargaba mi padre al día?», preguntó jadeando. «Entre 50 y 100, según la obra», respondió Manuel. «Todos los días durante 40 años, André quedó atónito. Yo apenas cargué uno y estoy exhausto». Por primera vez entendió la magnitud del sacrificio de su padre. Con el tiempo, dejó el coche en el estacionamiento y comenzó a llegar con ropa sencilla. Compartía el café con la cuadrilla, reía en los descansos, escuchaba historias de vida. Poco a poco, fue ganándose un lugar. «¿Por qué sigue trabajando como sirviente, si es dueño de todo esto?», preguntó un día. «Porque fue cargando ladrillos que aprendí el valor de cada construcción. ¿Acaso mi dignidad disminuye por ensuciarme las manos?». «No», respondió André con firmeza. «Entonces,
tampoco la de los demás. Ese aprendizaje lo marcó para siempre. 3 meses después, la obra tenía una nueva placa en la entrada. Esta construcción fue levantada con el esfuerzo honesto de personas que creen que todo trabajo tiene valor. André, con las manos ahora llenas de callos, leyó aquellas palabras con lágrimas en los ojos. «Don Manuel, usted me salvó la vida». «No, André, yo solo le mostré el camino. Quien tuvo el valor de caminar fue usted». En ese instante llegó Beatriz, la novia de André. Al verlo sucio de cemento, preguntó sorprendida: «¿Qué haces vestido así?» «Trabajando», respondió él con una sonrisa sincera. «Soy corredor, pero también sirviente de obra». Y con orgullo. Beatriz lo miró con ojos húmedos. «Nunca me habías contado la verdad de tu padre. Antes me avergonzaba, ahora me siento orgulloso. Soy hijo de un albañil, el mejor de todos». Ella tomó sus manos ásperas y dijo: «Estas manos cuentan la historia más hermosa, la de alguien que tuvo el valor de cambiar». Manuel observaba la escena con orgullo silencioso. Se acercó y le puso la mano en el hombro. «Tu padre estaría orgulloso de ti, André». Él levantó la mirada al cielo. «Papá, lo logré». El sol se ocultaba tras la obra, iluminando los rostros de aquellos hombres transformados por la humildad y el respeto. Y quedó claro que la construcción más importante no era el edificio que levantaban, sino la reconstrucción del corazón de un hombre.